5 pasos para encontrar el milagro de la restauración del matrimonio. Sí, 5 pasos para encontrar el milagro de la salvación de nuestro matrimonio, de la salvación de la familia. La restauración del matrimonio, la reunificación de la familia es un milagro. Sí, es un milagro, no tiene explicación el proceso, el dolor, la circunstancia que estás viviendo a través de esa crisis de la separación de tu matrimonio, esa crisis que estás viviendo en tu matrimonio, esa crisis quizás de la infidelidad, de la adicción de tu cónyuge que ya se fue, que está con otra, que te llegó la demanda del divorcio, que te enteraste que tenía otra persona, que tenía un hijo fuera del matrimonio, que ella también está intentando quizás un proceso de nulidad. Pues todas estas circunstancias son espirituales. No vas a encontrar una respuesta humana a lo que estás viviendo, porque es una lucha espiritual, como lo dice el libro de Efesios 6:12. Tu lucha no es contra carne, tu lucha es contra espíritu. Por eso es tan importante, si te has decidido en libertad, decirle al Señor: sí quiero salvar a mi cónyuge, sí quiero salvarme yo, quiero salvar a mi familia, quiero aferrarme a la promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor tu Dios y se salvará tú y tu casa, tú y tu familia. Sí, Señor, yo quiero. Pero cuando das esa decisión, tienes que revestirte de la armadura de un soldado de Cristo. Tienes que hacerte espiritual, tienes que crecer en virtudes, tienes que crecer en santidad, tienes que trabajar en tu conversión para arrebatar al Señor por misericordia un milagro. Cuando tu cónyuge regrese a Dios, Dios obrará el milagro de traerlo de regreso a casa. Por eso los procesos de restauración, por eso la salvación es un milagro, no tiene explicación. Tú no debes pedir a Dios que regrese tu cónyuge a ti. Tu trabajo es, para no cansarte, ¿tu trabajo cuál es? Ser instrumento de Dios, dócil a Dios y luchar para salvar a tu cónyuge, para salvar su alma. Por eso los procesos de restauración son espirituales. Son espirituales porque vas a creer en ese milagro. Vas a creer en el milagro de la restauración, en el milagro de ver a tu cónyuge de regreso al hogar tomado por la amorosa mano de Jesús. Él es el que lo va a traer de regreso a casa por misericordia. Y eso lo vamos a ver a través de la meditación de Lucas 5, del 1 al 11. En el Evangelio de Lucas 5, del 1 al 11, vamos a ver la narración del llamado de los primeros discípulos cuando Jesús le pide que echen las redes y una vez más, y aunque no habían pescado nada durante toda la noche, al obedecer, las redes se llenaron de peces, lo cual impresionó a los pescadores y los llevó a seguir a Jesús. Este evangelio tiene varios aspectos claves que tú, que estás esperando el milagro de tu reunificación matrimonial y estás orando por la conversión de tu cónyuge, estás orando para que él se salve, vamos a aplicar como aspecto importante la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Jesús. En este evangelio de Lucas 5 vemos cómo los discípulos, a pesar de que tenían experiencia como pescadores que eran, a pesar de que lo sabían por
porque era su trabajo, se desempeñaban en ese oficio como pescadores, a pesar de esa experiencia que tenían, obedecen la palabra de Jesús sin entender completamente el por qué. Y de manera muy similar, tú que estás luchando por restaurar tu matrimonio, puedes y debes aprender a obedecer a Jesús en tu vida de oración. Debes aprender a escudriñar la palabra de Dios. Debes de aprender a vivir un estilo de vida de reparación, que es el estilo que vive un consagrado al Inmaculado Corazón de María, que se dedica tiempo a su oración. Y la oración no es rezar, la oración es hablarle al Señor y abrirle tu corazón al Señor y aprenderlo a escuchar, a rezar el rosario meditándolo, a leer la palabra de Dios y escudriñarla, meditarla, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Confesarte, porque en la medida que empiezas a tener este estilo de vida, te vas dando cuenta de los pecados que ya cometiste y que el Señor por misericordia te ilumina la conciencia para que lo vuelvas a recordar, o también te vas dando cuenta de que constantemente pecas y que quizás ya no cometes pecados mortales ni veniales, pero sí faltas a la caridad y constantemente sin querer faltamos al primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque nos cuesta hacer renuncias. También es importante, aparte de la confesión, pues la adoración eucarística y recibir la comunión. Es sumamente importante también el ayuno, privarnos del alimento, ayunar como nos pide la Virgen a través de la aparición de María, Reina de la Paz en Bosnia-Herzegovina, que nos pide ayunar los miércoles y los viernes. Y también es sumamente importante, aparte del ayuno, meditar la vida de los santos, porque esta lucha que has emprendido por restaurar tu matrimonio es un caminar de santidad. Es un caminar de perfeccionarte en el amor, de trabajar en tu conversión y de aceptar en este proceso de conversión ser instrumento de salvación. Luchar por ser instrumento de Dios y ser dócil a este llamado siendo esclavo del amor y luchar para que otras almas se salven y vayan al cielo. Es sumamente importante la obediencia a tu reglamento de vida, si ya te decidiste a tener un reglamento de vida y vivir con las armas que ya les di, ¿no? Las 6 armas, que son los pilares que le llamamos en la misión Jesús y María Restauran mi familia, el estilo de vida que vive un consagrado. Es sumamente importante a ser obediente a la palabra de Dios. La obediencia, a ejemplo de María Santísima, es un arma sumamente poderosa y esta obediencia a Jesús, esta obediencia a la palabra nos va a ayudar a mantener perseverancia en la oración y sobre todo a creer en fe y en confianza en el poder de Dios. Y esa confianza en el poder de Dios nos permitirá que nosotros realmente nos sintamos que somos hijos de Dios, que somos unas princesas y que tenemos una corona en nuestra cabeza y esa corona está firme, anclada en nuestra cabecita, y esa corona nos hace realmente ser hijos de Dios y nos hace caminar, como dice la palabra de Dios, por ríos y saber que no nos vamos a negar, caminar por fuego y saber que no nos vamos a quemar, agarrar a la serpiente por la cabeza y saber que no nos va a picar, porque la gracia y el amor a Dios nos sostiene, porque sabemos quién es Dios, quién es nuestro Padre y que Él siempre gana y nosotros con Él a través
del poder del terrible nombre de Jesús y del poder de su muerte, de su pasión y de su resurrección de nuestro amado Jesús. El otro paso sumamente importante es la perseverancia en la oración. Los pescadores intentaron pescar durante toda la noche sin éxito, pero cuando Jesús les dio una nueva instrucción, el resultado fue impresionante. Esto puede reflejar la perseverancia en tu vida de oración, aunque a veces parece que no hay progreso en el proceso que estás viviendo. Debes seguir orando con esperanza, sabiendo que Dios va a obrar en tu vida y en la vida de tu esposo a través del milagro de la restauración en el tiempo perfecto de Dios. Pero mientras esperas, Dios está trabajando en perfeccionarte a ti en su amor. Tú estás sufriendo transformación. Tú debes dejar que el Señor te vaya sanando, que el Señor te vaya mostrando su corazón para que puedas crecer en virtudes, para que crezcas en perfección en su amor. Y una vez que el Señor ya ve que estás preparada para tú donar su amor a través de ti a los demás y a tu cónyuge, poder traer de regreso a tu cónyuge y obrar ese milagro y decirte, hija, ¿sabes qué? Hijo, ahí tienes a tu cónyuge, dónale todo ese amor que he puesto en tu corazón. Llénalo de mí, porque Él va a ser lleno de mí a través de ti. Qué bello es el Señor, ¿verdad? Qué bello que yo también he luchado por la restauración de mi matrimonio, y todos estos tips que te estoy dando, estos pasos, son producto de mi propia experiencia personal en mi proceso de restauración. Ahora soy terapeuta familiar, tengo la especialización en restauración matrimonial, me he preparado para ser consultora familiar a través también de mi profesión como abogado que soy, pero Dios me ha regalado el testimonio de la restauración. Hace ya más de 15 años que tengo un matrimonio y vivo en un matrimonio restaurado para la gloria de Dios, y trabajo en la perfección en el amor, porque Dios por infinita misericordia me permitió que junto a mi esposo podamos vivir en un matrimonio restaurado para glorificarlo a Él y poder llevar esperanza a otros matrimonios que también enfrentan la crisis de la separación, y poderles decir en el nombre poderoso de Jesús que Dios quiere salvar a todos los matrimonios y a todas las familias, porque las ama profundamente. Es sumamente también importante como paso la humildad y vivir en la divina voluntad de Dios y en el divino querer de Dios. Pedro, al darse cuenta de la magnitud del milagro, se postró ante Jesús, reconociendo su propia indignidad. Para la esposa que ora, esto puede ser un recordatorio de la humildad con la que debe acercarse a Dios, en lugar de exigirle resultados o de tener expectativas arrogantes. La esposa debe reconocer que Dios tiene el control de su situación y que solo es un instrumento dócil al decidirse a aceptar ser instrumento de salvación y decidirse, Señor, obra a través de mí, como ejemplo de María Santísima en el momento de la Anunciación, cuando el ángel se le presentó y le dijo que iba a ser la madre del Salvador, y nuestra madre le dijo, hágase en mí según tu palabra. También la Virgen no pensó en todas las consecuencias que se les venía, pero dijo que sí. Y ese es tu llamado que Dios te hace a través de la crisis que estás viviendo, es permanecer fiel en tu fe, crecer cada día más en tu fe, pero con humildad postrarte ante Jesús sacramentado y decirle, Señor, tengo miedo que tú no obres lo que yo quiero.
quiero hacer mi voluntad. Tengo miles de interrogantes, tengo miles de dudas en este proceso. Señor, no encuentro ayuda. Por más que he buscado ayuda, me dicen que estoy loca, que estoy obsesiva, que no tengo dignidad. Pero tú has puesto tu querer en mi corazón. Señor, uno mi voluntad a la tuya y que no se haga mi voluntad ni la de mi cónyuge, sino la tuya. Trabaja en nosotros, Señor. Hazme dócil a este llamado para ser instrumento de salvación, no solamente de mi cónyuge, sino de mi familia, y poder a través de este dolor y de esta prueba ayudar a los demás. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:24, tu dolor completa el dolor que le faltó a la pasión. Ofrécelo y vas a ver que te va a fortalecer. El otro paso que es sumamente importante es el llamado a seguir a Jesús. Al final de este evangelio, Jesús invita a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Esta invitación debes verla como un llamado a seguir la misión de Jesús en tu hogar, pero sobre todo, tu vocación del matrimonio es un servicio. Y mientras luchas por restaurar tu matrimonio, también le estás sirviendo a Dios, porque estás orando y ofreciendo tu dolor por la salvación no solamente de tu cónyuge, de tu familia, sino de la humanidad, o por lo cual lo estés ofreciendo, por las almas del purgatorio, por las intenciones de la Virgen, por la santidad de la iglesia, por las vocaciones sacerdotales, por la paz en la humanidad. Hay tanto por qué pedir, pero mientras estás en esta circunstancia, también tienes un llamado de no quedarte callada y de anunciar que Dios quiere salvar el matrimonio y que a pesar de que tú no tienes un matrimonio restaurado, pues enseñar con tu testimonio de vida a tu comunidad de iglesia, al párroco de tu parroquia, a las personas con quien te han dicho que no tienes dignidad, mostrarle que Dios hace milagros y que yo soy una muestra de ello, y así como yo, hay muchos testimonios de restauración para la gloria de Dios, porque nosotros no somos nada, nosotros somos el burrito que transporta a Jesús y nos da un testimonio de restauración, porque es lo que la iglesia necesita escuchar. Es el dolor que sufre Jesús al ver una familia destruida, pero que Él quiere restaurarla, que Él quiere salvarla. Pero ¿por qué no todos los matrimonios se restauran? Por la dureza de nuestros corazones y porque Dios respeta nuestra libertad y respeta nuestra decisión. Él no nos obliga. Nosotros decimos sí, quiero salvar mi matrimonio de una manera libre y sin condiciones. Pero también este caminar es una pasión dolorosa, porque duele mucho. Es un caminar difícil, espinado, como le tocó a Jesús. Pero al meditar la pasión de Jesús nos vamos a fortalecer, porque nos daremos cuenta que nunca nuestro dolor se comparará al dolor que sufrió Jesús en la cruz. Pero eso nos fortalecerá y nos dará la fuerza necesaria para permanecernos parados sobre la roca que es Cristo Jesús y parados en la brecha y poder anunciar al mundo que Dios sí quiere salvar a las familias, que las quiere reunificar, que Dios quiere salvar a ese desgraciado, a esa desgraciada, y perdónenme la palabra, a esa persona que tanto daño nos ha hecho. Quiere salvarla, quiere darle una oportunidad. Recuérdense a Saulo, a Pablo, a Saulo, cómo Dios a través de él fortaleció nuestra amada iglesia a través de su conversión. No hay ningún pecador que no pueda convertirse
Si la Virgen lo pide a través de la aparición de Nuestra Señora en Fátima y en cada una de sus apariciones, la Virgen nos pide orar por la conversión de los pecadores. ¿Cuántas personas habrán orado por nuestra propia conversión? Porque estábamos fuera del camino de Dios, no estábamos convertidos. Y si estábamos convertidos, a lo mejor ya la corriente del mundo nos estaba llevando a pecar. Y ahora el Señor nos invita a orar por otros, así como otros oraron por nosotros. Por eso, tu matrimonio sí, Dios quiere salvarlo y sí quiere restaurarlo, pero depende de ti. Depende de tu decisión, depende de tu docilidad de corazón. Esta invitación es un llamado, vuelvo a recordarles, porque cuando tu cónyuge regrese también seguirás teniendo este llamado de servirle a Dios a través de esa decisión que has tomado, de llevar y anunciar que Dios quiere salvar a todas las familias. Si Dios te dio un testimonio de restauración, es para que trabajes con matrimonio, para que trabajes con familia y no escondida. El otro paso, la esperanza en el poder de la transformación de Jesús. Aunque tu cónyuge pueda parecer distante o alejado de la fe, al encontrarse ciego por el pecado, debes de recordar que Jesús tiene el poder para hacer milagros, que Jesús tiene el poder para transformar, para sanar, para salvar, para liberar, para santificar los corazones más endurecidos. Tal como Él cambió la vida de sus discípulos en un momento, Él puede obrar en tu corazón y en el corazón de tu cónyuge. Debes mantenerte fiel en esperanza. Yo quiero comentarte que en mi proceso de restauración siempre fue muy doloroso ver las actitudes de mi esposo para conmigo. Pues mi esposo, yo oraba porque mi esposo se salvara y fuera al cielo, y pensaba que yo oraba por la infidelidad de mi esposo, porque mi esposo ya vivía con otra persona en otro país distinto al país que yo vivo actualmente, que es Perú. Y cuando Dios permite que mi esposo y yo nos encontremos en Venezuela, que yo viaje a Venezuela, ya próximamente, si me dicen testimonio abajo en la descripción del programa, voy a hacer un programa con mi testimonio completo para contárselo, ¿qué les parece? Pero escriban testimonio, ¿ok? Y le doy mi testimonio. Cuando yo viajo y Dios permite por misericordia que yo me reencuentre con mi esposo regresa al hogar, pero yo oraba para que mi esposo regresara, cuando regresara convertido a Dios. Y pues mi esposo no regresa convertido, pero a los meses, casi que al año, mi esposo hace, por invitación de mi padre confesor, hace un retiro y mi esposo sale convertido de este retiro, pero no solamente sale convertido del retiro, sino me confiesa que mi oración no lo salvó solamente del adulterio, sino lo salvó de una práctica que se hace, una práctica demoníaca, que falta de fidelidad a Dios, que se llama palería. Mi oración salvó a mi esposo de la palería. Amados hermanos, yo he visto a mi esposo llorar por querer retroceder el tiempo y volver a rectificar su vida. He tenido que consolar a mi esposo. Pero también he podido consolar a mi esposo diciéndole, si no hubieras pasado por esto, no pudiéramos glorificar a Dios y levantar a otros con nuestro testimonio. El tiempo no se puede echar para atrás, pero sí se puede recuperar. También soy testimonio de ello. Así que si te has decidido luchar por tu matrimonio,
Créeme que la restauración es una oportunidad que Dios nos regala para trabajar en santidad en nuestra amada familia. Hemos llegado al término del programa de hoy. 5 pasos para encontrar el milagro de la restauración matrimonial. Si alguno de ustedes desea tener un acompañamiento conmigo, mis acompañamientos son psicopastorales, vemos la parte psicológica, vamos la parte teológica, también vemos la parte de derecho canónico. Soy consultora familiar y los números van a aparecer en la descripción de este programa. También recuerda darle like a este programa y ser ya desde este momento servidor de Dios, compartiendo con otros, compartiendo en tus redes sin vergüenza, porque el Señor nos quiere libres de todo, de temores, de apegos, compartiendo este programa, amados hermanos. También quiero invitarlos a seguirme por mis redes sociales como Mariela Villanueva de Figueras. Especialmente te invito a seguirme por mi Instagram como Mariela Villanueva de Figueras, donde a través de mis historias comparto diariamente la reflexión cortita del Evangelio del día, y que sé que te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento espiritual. Y también pueden seguirme a través de mi Instagram, porque próximamente estaremos brindando unos maravillosos talleres. Así que ánimo, no te rindas, sigue valiente y esforzado, porque recuerda, con Jesús y con María siempre ganamos y hasta el cielo no paramos.